Agrovisión, su aliado en el campo. Bueno, bienvenidos amigos y amigas a un programa más de Agrovisión, su aliado en el campo. Aprovechando la visita que tenemos aquí en la zona al ingeniero don Víctor Chávez, coordinador del programa del ICAFE en nutrición mineral, especialista. Ya don Víctor, fuimos compañeros de la universidad, no decimos cuántos años don Víctor, pero fuimos compañeros y ya tenemos, bueno, Víctor tiene su experiencia muy amplia, mucho conocimiento y experiencia en lo que es la parte nutricional del cultivo del café, estando ahí en el Instituto del Café. Bueno, Víctor, bienvenido al programa Agrovisión, su aliado en el campo, aquí compartiendo con usted por venir aquí a la zona, aprovechar esa visita, don Víctor, que no sea todo el tiempo. Muchas gracias, Bernardo. Sí, un gusto para estar aquí con ustedes y todos los televidentes. Y sí, en realidad es un placer compartir con ustedes pues, cualquier experiencia que hemos tenido en lo que es el cultivo de café. Ok, don Víctor. Don Víctor, vea que esta, bueno, es una zona con suelos muy difíciles, topografía difícil, el clima también, o sea, hay condiciones muy adversas al cultivo, que hay que más bien alabar al productor en estas condiciones de que trabaja aquí, que todos los días están fajaditos ahí. Y hay una parte muy fundamental para el cultivo, digo yo, que es la parte de nutrición, alimentación a la planta. ¿Por qué? Porque la vamos a estar alimentando para que produzca el día de mañana. Y lo importante es alimentarla y que haya buena producción. ¿Cierto, Víctor? Así es, Bernardo. De hecho, sí, aprovechar también, de hecho que sí, felicitar a los caficultores de esta hermosa región, porque efectivamente sabemos, claramente lo dicen las estadísticas, es una de las regiones más productoras del país y los datos también arrojan que es lo que están produciendo casi que mayor producción por área, lo cual pues requiere realmente el esfuerzo y ahí se ve la gran dedicación que tienen los caficultores de la región de Los Santos. En cuanto a la condición, no sé si quería que habláramos algo de la condición de los suelos de la región específicamente, que es el área digamos que yo trabajo. Sí, se han hecho diferentes estudios, ¿verdad? A nivel regional y a nivel del país. Y es claro que los suelos de la región de Los Santos pues son suelos que por sus características propias, son suelos ácidos, ¿verdad? Ya por naturaleza, conocidos como ultisoles, y que además tienen, digamos, contenidos de bases, sobre todo calcio y magnesio, relativamente bajos. Por eso la fertilización es sumamente importante en este tipo de suelos, como vamos a ver yo creo ahora en el transcurso un poco más en detalle. Ok, aparte de eso, don Víctor, si hemos visto, usted ha tocado eso, lo de las bases que están presentes en el suelo. A las bases se le dicen al potasio, calcio y magnesio. Son elementos muy importantes en la producción, lo hemos visto, don Víctor. Aquí el potasio no es tan problemático, como decía usted, magnesio y calcio sí son problemáticos en ese caso. Hay que incluirlos dentro de la fertilización normal. Pero también, don Víctor, digamos, hay una parte de elementos menores que también participan mucho, digamos, o son muy importantes en la producción, pero que también en el análisis de suelos nos lo indican ahí su concentración. Por ejemplo, ahí vemos sin boro. Aún así, el cobre lo hemos dejado de utilizar en las aplicaciones y antes para combatir los gallos, ¿qué hacía? Se aplicaban cobres ahí y bien que mal, seguro la planta aprovechaba algo, Víctor, porque tenía buen color, dice la gente. Ahora ellos están viendo que tal vez como se han utilizado muchos triazoles en la atomización, ahí se acuerdan del cobre de vez en cuando, pero a veces los niveles de cobre se andan a un nivel medio por aquí y la gente se acuerda. Pero es que todos estos son elementos menores, zinc, boro, hierro, que está en el suelo, manganeso, que vienen dentro del análisis también ahí que se analiza. Sí, tal vez, sí. Vamos a tocar un poco ahora los de micronutrientes, pero antes sí me gustaría destacar y aprovechar la época, que estamos en pleno periodo seco, que recalcar esto de la digamos, acidez de los suelos, recalcar que los suelos de la región pues por naturaleza son ácidos y que además los estudios, y es conocido que los agricultores de la región pues atienden muy bien digamos los cafetales, es una de las regiones donde más fertilizante se aplica, que igual normalmente tiene efectos sobre la acidificación del suelo. Entonces es muy importante tener el análisis de suelo y para ver la acidez del suelo y con ello pues corregir la acidez que pueda tener. Esto mediante la aplicación de enmiendas calcáreas, carbonato de calcio o dolomita.
Sí, en cuanto a micronutrientes, sí, también es conocido por estudios que, en términos generales, los micronutrientes son esenciales definitivamente para cualquier cultivo y específicamente en el café los dos micronutrientes, digamos, más problemáticos tradicionalmente han sido el boro y el zinc. El boro tiene que ver mucho con lo que es el buen cuaje, digamos, de los frutos y de la flor. Y el zinc básicamente también para el crecimiento de los frutos y también, digamos, para el tamaño básicamente de los frutos. Entonces es esencial que tengamos programas de fertilización que incluyan también principalmente estos dos micronutrientes. El caso del boro específicamente, desde hace mucho tiempo la mayoría de las fórmulas completas que se utilizan en café tienen boro. Aproximadamente entre 0.2, 0.4, el ideal es que las fórmulas tuvieran alrededor de 0.4, 0.5% de boro, ¿verdad? Entonces cada vez que estamos aplicando fórmulas completas cafetaleras estamos aplicando boro al suelo, pero también es importante que le ayudemos con aplicaciones foliares. Entonces los mejores resultados se han obtenido con aplicaciones de ácido bórico, ¿verdad? En el periodo ya lluvioso, digamos que el periodo de mayo hasta, digamos, noviembre, digamos que todavía haya lluvias, podemos hacer de 2 a 3 aplicaciones, tanto con boro como con alguna fuente de zinc, principalmente si es quelatizada, porque es más fácil de aplicar en el caldo y que no haya problemas de incompatibilidad. O sea, Víctor, sí es importante eso que está analizando usted. Vea que en el análisis de suelo sí es bueno, entonces ver lo que es, primero en estos suelitos, irnos al dato donde dice pH, acidez de suelo, más que todo para corregir esa acidez, porque si estos suelos son característicos de una alta acidez, definitivamente. Entonces, eso nos sirve como base y para una futura fertilización, ¿cierto? Correcto, el análisis de suelo, el ideal es que el análisis de suelo lo hayamos hecho, digamos, en esta época, un poco antes, para que tengamos el resultado, digamos, para proceder a corregir la acidez del suelo por medio del encalado. Entonces, si ya tuviéramos el resultado en estos momentos, como dice Bernardo, viendo ciertas casillas del análisis, como es el pH, como es el aluminio que tenga el suelo y las bases, podemos calcular cuál sería la enmienda de calcárea más adecuada para corregir y la cantidad que tenemos que aplicar. Es importante el análisis de suelo porque perfectamente podría ser que, digamos, un lote de nuestra finca no necesite o la mitad de la finca no lo requiera. Entonces vamos a concentrar todo el carbonato o toda la enmienda calcárea precisamente en los lotes que lo están necesitando. Ok, con urgencia ahí. Claro, Víctor, vea que tenemos también invitando a los señores televidentes de que pueden reportar la sintonía del programa y participan en unas rifas que hace el Departamento de Mercadeo Copetarrazú. Entonces, en ese caso, es bueno que manden su sintonía, reporten la sintonía al número de teléfono que aparece ahí, al 83 04 9393. Ya regresamos con Agrovisión. Continuamos con Agrovisión. Bueno, continuamos con Agrovisión, su aliado en el campo. Hoy nos acompaña el ingeniero Víctor Chávez Arias, coordinador del Departamento de Nutrición Mineral del Instituto del Café de Costa Rica, que anda aquí por la zona de Los Santos de visita, aprovechando entonces a don Víctor. Toda esta experiencia que ha tenido en la parte de investigación de lo relacionado con nutrición en café. Bueno, Víctor, vea que estábamos hablando de análisis de suelos. Ahora toquemos el tema, la otra parte, para complementarlo, y hay que hacer un complemento al análisis de suelo. Sería el análisis foliar, ¿cierto? Perfecto. Sí. Ok. ¿Cuándo deberíamos hacer ese análisis foliar, don Víctor? Vea, el análisis foliar es importante escoger la época más adecuada. Nosotros, en base a trabajos que hemos realizado, consideramos que la época más adecuada es aproximadamente de mes y medio a 2 meses después de la primera fertilización. Para ir en orden, la primera fertilización o el programa de fertilización se debe hacer principalmente en base a los resultados del análisis de suelo. Con esto pues planeamos el programa, fertilizamos y el análisis foliar nos va a ayudar 1 mes y medio después o 2 meses
qué tanto efecto hizo esa fertilización y si tenemos que corregirla. Entonces vamos a tener tiempo en los meses sucesivos para las restantes fertilizaciones, ya sea después de la canícula o hacia el final del periodo lluvioso en octubre o inicios de noviembre. Entonces podríamos decir que aproximadamente la mejor, si estamos abonando a finales de mayo, podríamos decir que a finales de julio sería una época adecuada, a finales de julio o a mediados de julio realizar el análisis foliar. Ya cuando estamos en la época más o menos que decimos de canícula, Víctor, que es una época bonita, ya se ha visto el crecimiento de la nueva hoja, como dice usted, el elongamiento de la bandola, entonces se puede hacer ahí ese muestreo foliar. ¿Cómo haríamos ese muestreo, Víctor? ¿Qué es lo recomendable? Bueno, lo recomendable es, sí, en cuanto a la metodología, si tenemos un cafetal, por ejemplo, de aproximadamente 1 hectárea, lo adecuado sería coger muestras distribuidas al azar, digamos en zigzag, en lo que es viendo plantas al azar, digamos, cada 15 plantas, coger una muestra. Las muestras se cogen sobre la parte media de la planta, que son las bandolas en producción, o sea, es importante que sean bandolas productivas y de ahí se toman el segundo o tercer par de hojas para llevar al laboratorio. Es conveniente recolectar aproximadamente, digamos, por cada muestra alrededor de por lo menos unas 30 a 40 hojas por lote. Por muestra. Sí, exactamente. Okay. Es importante que si tenemos lotes diferentes, digamos con características muy diferentes, por ejemplo que tenemos sospecha que hay un lote que tiene problemas de deficiencia de algún elemento o que tiene una sintomatología, digamos de deficiencias minerales, separarlo de otro lote que tiene una condición totalmente diferente, entonces llevar muestras diferentes de cada lote. Ok, don Víctor, otra cosa, ¿podemos tomar cualquier bandola o debe ser bandolas con cosecha o sin cosecha? ¿Es válido eso? Sí, no, lo ideal para esta época, si estamos haciendo el muestreo como lo recomendamos, por ahí de alrededor de la canícula o antes, es en bandolas productivas, o sea, bandolas que van a estar más o menos en el tercio medio de la planta. Bueno, tomamos este ejemplo, don Víctor. Por ejemplo, vea que tenemos hojas muy pequeñas que están en crecimiento ahora, ¿no las tomamos en cuenta en este caso? No, esta primera se cuenta como 0, digamos, sería segundo, ya hojas, digamos, maduras, segunda o tercer par. Estos segundo o tercer par. O tercer par. Exactamente, aquí, digamos, sacaríamos este par de hojas y lo... le echaríamos en una bolsa, ¿verdad? ¿Es el segundo o este tercero, dependiendo como esté la...? Sí, es que a veces se le dan caído, las hojas no tiene ahí. Segundo, no tiene tercero, entonces esto sería... Sí. ¿Cualquiera de estas se echa en la bolsa? Se echa en la bolsa, ponemos diferentes plantas, ¿verdad? Por lo menos unas 15 plantas, por así decir, un par de cada una, entonces ahí nos saldrían 30 hojas. 30 hojas. Don Víctor, y digamos, si yo hago un muestreo hoy, y lo llevo mañana, te voy a llevar la muestra mañana a la oficina en la mañana, el café para que la manden al laboratorio, ¿dónde debo guardar esas muestras de foliar? Bueno, vea, eso se puede guardar, puede ser en el refrigerador, pero no en el congelador, puede ser en la parte, digamos, menos fría del refrigerador y, digamos, se puede mantener ahí por un día o dos sin mayor problema. Okay. Eso sí, en bolsas de plástico, perdón, de papel, bolsas de papel, no de plástico. No plástico, bolsas de papel. No, Víctor, ahí más que todo, entonces sería donde guardan la hortaliza, exactamente, que guarden ahí la muestra solo, en ese caso en el refrigerador. Correcto. Sería conveniente, porque si la dejamos ahí a la intemperie, ¿qué pasa? Hay varios problemas que la muestra, digamos, a mayor temperatura va a estar la hoja trabajando, digamos, activa, correcto, y ahí se pueden ir perdiendo algunos nutrientes, que no sería adecuado. Entonces, lo ideal de las muestras es paralizar, digamos, ya la parte fisiológica, y esto puede ser retrasándolo en el refrigerador, o otra es, pues, bueno, ya cuando la metemos en un horno para secarlas, pero esto ya a 70 grados centígrados, esto es ya cuando se lleva al laboratorio. Ya es otra parte ya de la metodología para analizar el muestreo foliar. Entonces, eso es muy importante. Don Víctor, ¿y qué nos dice ya, digamos, en un análisis foliar, los datos que nos arroja o nos da el análisis foliar?
digamos ahí... Bueno, por ejemplo, un dato es importante que vamos a ver, por ejemplo, estamos en una zona con problemas de magnesio, eso del suelo de la región es problema de magnesio, podemos haber aplicado dolomita para tratar de corregirlo o alguna fórmula con alguna cantidad de magnesio, pero puede hacer que cuando cojamos el análisis o tengamos los resultados del análisis foliar nos salga deficiente magnesio. ¿Qué nos quiere decir eso? Bueno, que nos quedamos cortos en cuanto a la cantidad de magnesio que estábamos aplicando, entonces deberíamos tratar de corregirlo de alguna forma. ¿Cómo? Bueno, buscando un fertilizante, digamos, para la siguiente aplicación con mayores contenidos de magnesio o aumentar la dosis del fertilizante que estábamos aplicando. Bueno, Víctor, para ponerlo un poco al tanto y también comentarle a la gente, a los amigos televidentes, vea que hace 2 años hizo un estudio aquí en la zona, aparte de los muchos que hay, y que también el mismo Instituto del Café también hizo, en su momento, hizo un estudio, que digo yo, lo que se presentó no es nada normal. Lo que salieron los datos fue lo normal de aquí de la zona, lo que siempre se ha visto. Dentro del análisis foliar, Víctor, se hizo ahí un muestreo, y dentro de esto se vio que la muestra foliar, los resultados, se vio que de las muestras había un 90% con deficiencias de boro. Ahí le podemos presentar el cuadrito, lo pueden ver. Se hicieron muestreos de suelo y muestreos foliares. Entonces se vieron ahí problemas de boro, principalmente, seguidos por el zinc, después por el calcio, seguidos también por hierro, fósforo y azufre. Que esos son los, digamos, en orden de la tabla de clasificación, pero al revés. Top 10. Exactamente, pero al revés. Entonces vea que sí hay que tomarle importancia a eso, ver qué se hace. Por ejemplo, con los elementos, vea que una cosa, hierro sale en un análisis del suelo muy elevado, pero a nivel foliar sale bajo. Sí, porque sí, perfectamente puede haber condiciones por las cuales el elemento puede estar en el suelo, pero la planta no lo está absorbiendo. Entonces, bueno, el mejor indicador definitivamente va a ser la planta en cuanto a esto. Y poner mucho énfasis en esto que dice Bernardo y recalcar estos 2 elementos que, como hemos dicho, estos que aparecen en primer lugar sobre todo, el boro y el zinc, que son elementos sumamente importantes al aplicarlos, ¿verdad? Como ya dijimos, vía foliar en ambos casos, y el caso del boro pues también vía el suelo por medio de las fórmulas completas, sin descuidar los otros que podríamos también añadirlos de alguna forma en los programas de fertilización. Bueno, Víctor, vamos a ir a un corte comercial ahí para enviar unos mensajes de interés para todos los amigos televidentes, así que regresaremos más con Agrovisión, Soleo en el campo, hoy viendo la parte nutricional del cultivo del café. Ok, muy bien, muchas gracias. Ya regresamos con Agrovisión. Continuamos con Agrovisión. Continuamos más con Agrovisión, Soleado en el campo, hoy con don Víctor Chávez, especialista en nutrición mineral del cultivo del café. Bueno, Víctor, continuando la parte foliar, vea que indicamos de los problemas nutricionales, y además que todos estos microelementos que la planta lo necesita en pocas cantidades para cumplir sus necesidades, pero vemos que muchas veces en el suelo no se encuentran disponibles. ¿Podemos hacer lo que? ¿Suplirlos algunos vía foliar o qué? ¿O en qué momento se pueden hacer estas aplicaciones? Sí, específicamente en cuanto a los micronutrientes, dado que se requieren cantidades pequeñas, perfectamente se recomienda aplicarlos normalmente vía foliar. O sea, hay una respuesta adecuada vía foliar, lo que no es así con otros nutrientes que se requieren en cantidades muy grandes. Entonces, pues como habíamos comentado, se han visto muy buenas respuestas a la aplicación de boro y zinc, pero probablemente cualquier otro micronutriente podría aprovecharse vía foliar en alguna medida. Complementarlo ahí, pero sí se han hecho estudios de aplicaciones del zinc y el boro al suelo, Víctor. Ah, sí, bueno, específicamente con boro, sí, tanto ha habido buena respuesta tanto vía foliar como que es aplicado atomizo, como al suelo.
Más bien la absorción al suelo también es muy buena. Hay que tener cuidado, por eso más bien de aplicar cantidades muy grandes cuando tenemos una fuente, por así decir, pura de boro, como podría ser ácido bórico, y aplicarle grandes cantidades a la planta, porque más bien podría haber problemas de intoxicación, precisamente porque se absorbe muy rápidamente. En el caso del zinc es lo contrario. En el caso del zinc, las aplicaciones al suelo normalmente no han dado buenos resultados, porque el zinc tiene una característica que se fija, que queda como atrapado en las arcillas del suelo y la planta no puede absorberlo con facilidad. Entonces los estudios han indicado que se absorbe mejor vía foliar, y como se requieren en pequeñas cantidades, entonces vía foliar podemos hacer 2 a 3 aplicaciones al año y pues corregir los problemas de zinc, que como hemos visto son importantes prácticamente en toda la región cafetalera y específicamente en Los Santos. No, y como le indicaba, esta parte de los micronutrientes, don Víctor, vea que el hierro es un elemento muy importante también, participa en el metabolismo de la planta, y lo encontramos un poco deficiente un año, y a veces en la temporada cuando inicia el invierno vemos el mismo poro también con deficiencias de hierro, deficiencias foliares hacia a lo que nos dice el ojímetro, pero entonces en ese caso sí podemos complementar un hierro ahí en la aplicación de foliar. Porque si lo aplicamos en el suelo nada ganamos, ¿cierto, don Víctor? Los suelos en términos generales tienen cantidades importantes de hierro. Podría ser que por temporalmente no esté disponible para la planta, entonces se presentan esas deficiencias que vemos foliarmente, pero normalmente es temporal, ¿verdad? Ese problema de deficiencia. Vía foliar se han hecho algunas pruebas y sí podemos ver que se absorbe alguna cantidad, pero digamos no es muy común. Digamos, la aplicación sobre todo de hierro vía foliar no ha sido muy, digamos, muy exitosa, por así decir, en que se haya habido respuestas especialmente favorable. Nosotros, repitiendo, básicamente hemos tenido respuesta a la aplicación de boro y zinc, que es lo que recomendamos preferiblemente a nivel foliar. Ok, sí. A veces, don Víctor, sí nos llega el análisis foliar y cuando vemos que los niveles son muy bajos de hierro y manganeso muy alto, entonces en esos casos ahí sí los recomendamos tal vez aplicarlo. Si hay recomendación técnica, siempre que hay un criterio técnico de por medio, y si tiene un análisis foliar que lo está indicando, pues resulta razonable el poder recomendar o pensar que puede haber algún aprovechamiento de aplicaciones foliares de estos micronutrientes. Sí, a veces va uno al campo, por ejemplo, va y ve en un lote que los síntomas de deficiencia de hierro son muy típicos. Entonces tal vez hay lotes o sectores en la misma finca, Víctor, tal vez no es toda, pero hay partes donde sí se ve un sector ahí con problemilla de hierro, entonces ahí sí se le ha recomendado un momento, o también que el análisis foliar, como dice Víctor, es un respaldo para dar una recomendación técnica ahí al productor en ese caso. Don Víctor, a veces hablando de otra cosa, hay un fenómeno que se nos presenta aquí más o menos, bueno, el productor en el mes entre junio y julio, que es la purga de café, o sea, la caída de café ya, granitos que ya están ahí, que han cuajado, y hay purga de café, hay caída. Sí. ¿Hay algo sobre eso, don Víctor, o qué nos puede comentar ahí al respecto? Sí, digamos que todos los frutos o las plantas tienen algún grado de purga que es natural. Y en el caso del café específicamente, sí, poco después de la floración puede haber alguna purga, básicamente sobre todo si la lluvia no ha sido adecuada o si se presentan algunas lluvias que se presenta enfermedad al inicio. Luego hay alrededor de 3 meses después, en esta época que menciona Bernardo, otra purga ya de granito un poquito más grande, que también, digamos, todos los años hay alguna cantidad. Eso va a depender de las condiciones, digamos, de lluvia, del tiempo en general, pero podríamos decir que eso puede agravarse, o puede agravarse si se presentan ciertos problemas. Que pueden ser ambientales, pueden ser de enfermedades, por ejemplo, si problemas de alguna enfermedad que haya defoliación, pues va a haber problemas. Desde el punto de vista nutricional también puede ser una causa que favorezca, digamos, esta purga. Entonces, por ejemplo, se ha visto que deficiencias de potasio, digamos, pueden favorecer la caída de granos, de calcio también, inclusive de magnesio, pero podríamos decir que casi que cualquier elemento
también que afecte la fisiología de las hojas, que las hojas, ustedes saben que las hojas son las que alimentan básicamente el grano. Si hay problemas fisiológicos en las hojas o hay caída de hojas, pues va a aumentar la purga. Se ha visto que entre menos hojas tenga una bandola, la purga es mayor. Entonces, estas hojas pueden ser pocas por diferentes causas. Una puede ser, como decíamos, problemas de enfermedades, una puede ser problemas de sequía y otra puede ser problemas de enfermedades. Entonces, casi que básicamente cualquier elemento que esté siendo problema va a provocar defoliación y como ende va a provocar pues que esa purga sea mayor. Por así decirlo, se considera que de todas las hojas, todas las flores que se forman, sería, digamos, una buena, digamos, pegue de frutos y pega el 80%, pero hay casos que llega solo a 30 o 20% por los problemas que hemos mencionado. Sí. No, exactamente. ¿Y qué sería la recomendación en ese caso, Víctor? Si va la parte nutricional involucrada. Desde la parte nutricional, pues definitivamente tenerla, la planta en la mejor condición, y esa mejor condición casi que empieza desde esta época, ¿verdad? Tan apropiada que es para corregir la acidez del suelo, el encalado, que en alguna medida estamos aportando uno de los elementos principales, el tercer elemento en cuanto a absorción, que es el calcio. Ciertamente el calcio del carbonato es de lenta asimilación, pero la idea es que el carbonato nosotros lo aplicamos periódicamente, o sea, cada cierto tiempo, y sí se ha visto que él, pues con el tiempo, pues va absorbiéndose. Entonces, si estamos nosotros en un lote encalando periódicamente, ese calcio va a estar siendo disponible. Luego viene la fertilización con los otros elementos, que potasio, magnesio, fósforo, entonces una buena fertilización y bueno, el complemento foliar, o sea, obviamente entonces una buena nutrición nos va a causar que haya menor pérdida por purga. Entonces en ese caso sería más que todo como darle un seguimiento a lo que es ese muestreo de suelos, muestreo foliar y dar continuidad. Tal vez de la noche a la mañana no va a corregir el problema, pero sí lo minimizando en ese caso, don Víctor. Correcto, así bueno, es. Víctor, se nos acabó el tiempo, llegamos y al final del programa, agradecerle a don Víctor más bien habernos acompañado hoy aquí con este tema tan importante que es la parte nutricional del cultivo del café. Así que muchas gracias, don Víctor. Muchas gracias, Bernardo, un placer estar con mi amigo Bernardo y con todos ustedes de Agrovisión, los televidentes. Para mí ha sido un gusto el poder compartir algunas experiencias. Muy bien, muchas gracias y nos vemos en otro programa de Agrovisión, su aliado en el campo. Recordarles que este programa se transmite los miércoles a las 6 de la tarde y con repetición los sábados a las 6 de la tarde.